Nuestro siguiente ponente es el doctor Alejandro Castro Santander. Él es psicopedagogo institucional por la Universidad Católica de Argentina, licenciado en Gestión Educativa por la Universidad de Aconcagua, Argentina. Gracias. Especialista en gestión de la convivencia y prevención temprana de la violencia en el ámbito escolar, catedrático en la Pontificia Universidad Católica de Argentina, conferencista internacional sobre el tópico de la convivencia familiar y escolar. También es consultor sobre políticas de convivencia escolar en Argentina, México, Colombia, Perú, Paraguay y Chile, miembro del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, columnista de educación en Radio Andina y Radio Cooperativa de Argentina, copresidente y coordinador general para la Quinta Conferencia Mundial de Violencia Escolar y Políticas Públicas y Cuarto Congreso Iberoamericano sobre Violencia en la Escuela en Argentina, exmiembro del Consejo de Directores del Observatorio Internacional de la Violencia Escolar en la Universidad de Niza, Sofía, Antípolis, Francia, integrante de la Cátedra de la UNESCO de Juventud, Educación, Sociedad, Universidad Católica de Brasilia, y director general de Observatorio de la Convivencia Escolar, Universidad Católica de Cuyo, Argentina. Entre sus más recientes publicaciones me voy a permitir mencionar Gestión para una buena convivencia, Depredador escolar, bully y ciberbullying, bullying blando, bullying duro y ciberbullying, Educar sin miedo, claves para prevenir el mobbing y otros riesgos psicosociales, Gestión escolar del maltrato y el abuso infantil, familia, escuela y entorno, y 8 valores claves para convivir, ser y estar con los demás. Muchas gracias por su presencia, Luis. Tiene el uso de la voz, doctor. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Tarde ya. Todavía estamos dentro del día. Un gusto poder estar. Ya he venido muchas veces y ya me siento argentino-mexicano. Debe ser el viaje número 25 y cada vez me parece más largo, más distancia. Pero es un gusto, realmente me siento muy contento y agradezco la invitación a las autoridades. Agradezco también a Elena, no sé por dónde anda Elena, que ha sido mi contacto permanente. Dejó de ser virtual hace un rato, cuando nos vimos. Y bueno, y es nada más que compartir. Yo le agradezco mucho a Lucio y a Teresa que me antecedieron por todo lo que han dicho, porque llevan a que en 20 minutos uno se limite más todavía, ¿no? Pueda limitarse más. La conferencia en realidad, o esta ponencia breve, tiene que ver un poco con la gestión de la ciberconvivencia. En realidad sería la gestión de la convivencia, sobre todo en el ámbito de las instituciones educativas, que me parece que sigue siendo la parte floja, ¿no?, que tenemos en las instituciones. En realidad el tema de la convivencia sigue siendo un gran desafío, y así como fue siempre el tema de la convivencia, le agregamos en las últimas décadas el tema de la ciberconvivencia. Entonces creo que amerita todo lo que se ha estado diciendo ahora, la sensibilización, ¿no?, un poco que ante la que nos puso Lucio, y los datos que brindó, un poco el detalle que dio Teresa en relación a las formas que va tomando hoy esta ciberconvivencia y esta cara que no nos gusta ver, ¿no?, que es la de la violencia. Y que lamentablemente lo que hemos aprendido en todas estas últimas décadas y que hace que estemos muy atentos, es esta capacidad que tiene la violencia para mutar, para cambiar de forma. Cuando empezamos a trabajar, trabajamos la violencia cara a cara, hasta que empezamos a ver, sobre todo por el surgimiento de las nuevas tecnologías y sobre todo de Internet, cómo fue cambiando el formato, ya se convirtió en más interactivo. Y cuando creíamos que lo teníamos, volvió a cambiar, ¿no?, y aparecen las redes sociales virtuales. Y sabemos que se va a seguir complicando cada vez más. Por eso el tema de la prevención es un tema que cuando uno lo analiza desde las políticas no lo encuentra y nos desafía a todos como sociedad. Desafía primero a las familias y junto con las familias a las instituciones educativas.
Así que bueno, voy a tratar de ser breve también en esto, ¿no? Un poco las preguntas, por lo menos son las preguntas que nos hacemos desde la investigación, es esto, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Miren, como pregunta, ¿por qué vemos lo que vemos? Esto de la experiencia que tiene cada uno, sus sucesos que ha tenido, convicciones que a veces tiene sobre un tema, llevan a que no siempre veamos lo mismo. Y este desencuentro en la mirada ya es un problema. ¿Por qué no vemos? Bueno, esto tiene también que ver con cierta parálisis paradigmática. Uno está convencido sobre algo y no entra lo otro, ¿no? O no tiene la apertura, la capacidad para escuchar al otro y para poder aprender también del otro, por lo menos para entrar en conflicto, ¿no? Este conflicto cognitivo de lo que me está diciendo que no coincide con lo mío, a ver si en algún momento encontramos algo que aporte o por lo menos hasta puede llegar a cambiar mi mirada. ¿Y cómo interpretamos lo que vemos? O sea, tener una mirada inteligente sobre esa mirada. Y lo otro es qué estamos haciendo. Por eso la pregunta sería un poco, ¿por qué no estamos, por qué seguimos desconformes con esto? Venimos haciendo muchas cosas, ¿no? En el grupo anterior que se hablaba de más de 40 años del estudio del fenómeno bullying. El tema del acoso es un tema mucho más viejo, ¿no? Pero específicamente con investigación, tratar de ponernos de acuerdo y de aportar información. ¿Y por qué seguimos hablando de este tema y no podemos decir que lo vamos venciendo de a poco? Todo lo contrario, ¿no? O sea, cada vez estamos viendo, o da la sensación como que tenemos más. Y acá tenemos otra característica también de la violencia, ¿no? Esto que va mutando, va cambiando y a veces también como un virus se vuelve resistente a determinadas formas de intervención. Por eso lo que nosotros vemos es que ya los estudiantes, en el caso de los estudiantes, ya no basta que le expliquemos qué es el bullying, porque a veces ellos lo tienen claro, ¿no? Es lo que nos pasó a algunos estando en los patios de recreo y escuchar a algún alumno decirle al otro vamos a bullear a tal, ¿no? Y nosotros estamos pensando que tenemos que hacerles descubrir el tema, y lo tienen claro. La mirada es mucho más compleja, ¿no? Esto bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué dejamos de hacer? A ver, seguimos, no sé dónde, seguimos. ¿No? Hablar de esto, ¿no? Fenómenos complejos, ¿no? Es un fenómeno muy complejo, pero lamentablemente, y esto un poco con cierta ironía, lo hemos ido complicando. No nos ponemos de acuerdo con la terminología, por ejemplo. Van a encontrar en algunos lugares que se habla, todavía en el norte de Europa se habla de mobbing, cuando en otros lugares el mobbing lo reservamos para el acoso laboral, en algunos lugares por eso se habla de mobbing escolar, en otros lados se habla de bullying laboral. A ver, una actriz llega a decir en los medios que está siendo acosada por otra actriz, un político puede decir que desde el otro partido le están haciendo bullying, ¿no? Una mezcla de términos que no ayudan, no colaboran, ¿no? Una banalización a veces del término, ¿no? Y una naturalización del fenómeno. Lo que sigue, otra vez, es. Este es el modelo básico que hemos utilizado siempre para tratar de explicar esta complejidad, ¿no? No nos quedamos con la persona, sino con los contextos en los que esta persona está, para que nos expliquen un poco qué es lo que está pasando, las relaciones más cercanas en donde vamos a tener a la familia, pero si salimos un poco más vamos a tener también nosotros le decimos barrio, ¿no? El contexto donde está viviendo, junto con esto también la escuela, y salimos un poco más y nos encontramos con ese macro, este constructo, ¿no? Que hemos hecho, que llamamos sociedad, que son las distintas formas que tenemos de convivir. Salimos de casa, un ámbito cerrado y a veces muy privado, en donde los demás desconocen qué está pasando, y nos vamos encontrando, unos en el trabajo, otros en la escuela, y ahí es donde esa forma que tenemos de exteriorizar la convivencia, lo que nos está mostrando, sobre todo en Latinoamérica, es que somos violentos. Y luego, ¿no? Esa lejanía que tiene lo social se nos mete a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Adentro de la casa, dentro de la familia.
Y esto es lo que, la gran pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué es lo que están hoy aprendiendo nuestros chicos? Y no solo nuestros niños, ¿no? Adolescentes, y también los adultos en relación al tema de qué es lo que pasa en el mundo. Y ante esta mirada repetitiva, ¿no?, de violencias, esto que se hablaba más temprano, creo que lo decía el señor decano, cuando hacía referencia a con qué nos desayunamos, cuáles son las noticias permanentes, bueno, uno termina insensibilizándose frente a estos fenómenos. El fenómeno, miren, mucho más complejo, un análisis, ¿no?, sistémico, ecológico sistémico del tema, podríamos haber cambiado el centro, pero ponemos como centro la escuela. Y si nosotros queremos que una comunidad educativa cambie, modifique o por lo menos tenga éxito en lo que está pasando dentro de la escuela, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en todos estos otros contextos, en donde la cultura, y esto también se dijo en algún momento, la cultura es fundamental, porque nos está mostrando cuáles son nuestras formas aprendidas de comportarnos. Y algo que hemos aprendido, más o menos fue a principios del siglo XX, y que dio una mirada esperanzadora, fue que la violencia, por lo general, sacando la patología, es una conducta aprendida. Y si la violencia es una conducta aprendida, se puede prevenir, se puede intervenir correctamente y también se puede desaprender. Por supuesto que el desaprendizaje de la conducta violenta lleva muchísimo más tiempo. Entonces hay que apostar siempre mejor a la prevención. Pero el tema cultural es un tema básico. El otro es el de muchas opiniones sobre el tema. Y todo el mundo tiene derecho a opinar, pero cada vez necesitamos más opiniones fundadas que se basen en la investigación. Y aún así a veces no concordamos en la investigación, en las formas en que encaramos el tema, porque hay que ver, ¿no es cierto?, cómo se pregunta, ¿no?, con la selección de las preguntas o cómo se clasifica o cuál es la mirada que tiene cada uno, pero es un avance ya por lo menos para, en a veces, falta de coincidencia para aprender, no todos. Pero tenemos pocos consensos. Bueno, acá rápido muestro esto, ¿no? Es lo que hablaba recién bullying, hablamos de bullying, el acoso escolar, que también nos quedamos cortos, porque cuando hablamos de acoso escolar estamos hablando de todas las formas de hostigamiento. En realidad lo correcto, si vamos a hablar de bullying, sería acoso entre escolares, eso sería más correcto. Bueno, acoso laboral, bullying laboral, esto que les decía recién. La siguiente. El gran problema que tenemos, la naturalización del fenómeno, que lo convierte en un hecho cultural, la simplificación, esto que también se dijo, es cosa de chicos, están jugando, bueno, es lo esperable en púberes o adolescentes, ¿no?, como dicen algunos, y el otro tema es la dramatización. En el tema de la dramatización del fenómeno nos hemos encontrado con los medios de comunicación. Acá se hablaron de cifras, en el primer grupo habló de México, haciendo referencia a un tope casi alrededor del 30%, pero si ustedes miran bien los medios, que fue un poco lo que me tocó hacer a mí en una oportunidad cuando me tocó apadrinar el Observatorio Mexicano de la Violencia Escolar, que yo pedí que se llamara Convivencia Escolar, que no quiero entrar en detalles, pero fue acá en DF que se hizo. Y lamentablemente cuando queda en el ámbito de los responsables de las políticas, así como nacen, mueren. O sea, era una oportunidad justamente para ponerse de acuerdo y citar a los distintos, sobre todo a las universidades, porque esto tiene mucho que ver con observación, y bueno, a veces parecería que representa más un marketing para algunos políticos que realmente para resolver el problema, ¿no? Pero bueno, el tema de la dramatización venía bien en aquel momento porque se dramatizaban cifras. Y en aquel momento yo mostré de la prensa mexicana que se hablaba de un dígito y algunos casos, mostraba la prensa, alguien o algún investigador o alguna persona que hablaba de hasta un 90% de bullying en las instituciones educativas. Entonces, a la hora de buscar respuestas, a ver, el que tiene que tomar una decisión, ¿de cuánto es? ¿Del 1%, 2% o del 90%? Se imaginan ustedes, ¿no? Con cifras tan altas, el primer consejo que uno tendría que dar es cierren las escuelas porque son peligrosas. Fíjense, a veces la ingenuidad. ¿Esto por qué lo pongo? Porque algunos tienen esta mirada
¿no? De fantasía. En esta escuela no pasa nada. Como me tocó en España una oportunidad de hablar con una directora y decía, en esta escuela no tenemos ni conflicto. ¿Y cuál fue lo que uno trata de, sin que se ofenda, decirle? Ya tienes problemas. Porque no reconocerla, esa posibilidad, ¿no? del conflicto, algo que se tiene, se da. Bueno, lo que sí necesitamos es, reconociendo el conflicto, resolverlo rápido para que no me escale a violencia. Pero cuando investigamos nos encontramos con eso, que los estudiantes sobre todo hablan de otras cosas. La necesidad de una respuesta integral. Esto de la respuesta integral también le podríamos llamar compleja. El fenómeno es complejo y va mutando continuamente, y hoy estamos hablando de ciberviolencia. ¿Por qué? Porque toma de la cultura lo que la cultura le pone a su disposición. Y hoy lo que más están manejando los chicos y los no tan chicos es la nueva tecnología. Todos se van acercando, ¿no es cierto? Es la abuela de Teresa y es toda la gente que conocemos, hasta aquellos que, ¿no?, dicen, no, yo no le doy tanto, están. ¿No? Uno siempre encuentra el puntito verde encendido, ¿no? Hay un momento para la comunicación. Hasta cuando estos padres que dicen, y también hay que ayudarlos, ¿no? Que dicen, bueno, yo quiero enterarme, como bien decía Teresa, estar cerca, entonces le voy a pedir a mi hija que me acepte como amiga en Facebook. Y la hija, después de una gran discusión, ¿qué es lo que hace? Le da su perfil de Facebook, que por supuesto es otro, ¿eh? Porque tiene uno para la amiga, no para los amigos, y otro para la madre, nada más, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos que aprender de esto. ¿Por qué? Porque llegamos tarde, llegamos tarde. ¿Qué es esto? Por eso digo, estaba lo que decía un poco, era una respuesta integral, compleja, técnica, que necesita investigación y necesita que sigamos aprendiendo. Y la segunda es ética. ¿Saben lo que es esto? Yo estuve trabajando 6 años en Querétaro en un proyecto de convivencia. Entonces nos tocó, hicimos en total, durante esos años hicimos más de 63.000 muestras de alumnos haciendo una aproximación diagnóstica, para ver qué era lo que nos decían para poder dar también una respuesta a las instituciones. Mientras nosotros hablábamos de estos temas, esto que ustedes ven es una pelea a golpes de puño entre diputados que estaban tratando una ley sobre violencia escolar. Lo puedo decir acá, ¿no? Esto es de Querétaro, aclaro, ¿no? Esto es de Querétaro. Llegamos a la escuela, hacemos rápido, ¿no? Llegamos a la escuela, primer pregunta, primer día de clase, ¿no? ¿Qué traes en la mochila? Y empieza tanto la madre como el hijo a decir tantas horas de televisión, tantas horas de videojuego, tantas horas de internet. Y le cambia, ¿no? No tenemos la secuencia que sigue, pero le cambia la sonrisa, ¿no?, a la docente, y diría algo así como, vamos a hacer lo que podamos. Claro, ¿por qué? Porque está sobreestimulado y ella se imagina con, ¿no?, la tiza y el pizarrón atrás a sus espaldas, y nosotros lo primero que les decimos es que no tiene que pensar, que tiene que presentarse frente a sus alumnos como si fuera, ¿no?, un árbol de Navidad, todo iluminado, ¿no? Sí le decimos que tiene que empezar a pensar en cambiar sus estrategias, eso sí. Pero la maestra, el docente en general hoy, tanto en las escuelas como en las universidades, seguimos siendo imprescindibles, porque la comunicación humana necesita del otro, pero del otro humano. Podemos reemplazarlo, la educación online sigue siendo buena, a distancia sigue siendo buena, pero necesitamos complementarla con la presencia, ¿no? La humanidad se da con un humano. Miren esto, un robot reemplaza a un alumno enfermo en una escuela. O sea, esto se puede hacer, por supuesto, ya lo están haciendo en algunos lugares. El alumno está en casa, en cama, pero tiene una presencia en la escuela. Miren la que sigue. ¿Qué es esto? Una docente, este es Saya, es un prototipo de docente, de maestra en la escuela. Ustedes se imaginan que Saya, ¿qué es? O sea, es un robot, pero es una computadora. Entonces, cuando esto va para aquellos que dicen, generalmente dicen, bueno, yo vine para dar lengua, matemática, ¿no?, la disciplina que sea, ¿no?, a nivel universitario, ¿no? No me
no me pongan frente a problemas de disciplina o de violencia. Yo eso no tengo nada que ver, ¿no? Y nosotros le decimos, a ver, si se queda solamente en eso, ¿cuál es la diferencia entre Saya y ese docente que dice yo doy lengua, matemática? Saya es mejor. Si nos quedamos con eso, Saya es mejor, porque es una computadora. Y si tiene dudas, recurre a Google y listo, y se le resolvió el problema. Y si queremos sofisticarlo, metemos un proyector y que además pase un video, ¿no?, sobre el tema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? Y la diferencia es la humanidad, ¿no?, y esa cercanía, la afectividad, las emociones, que nunca la va a tener por más que, ¿no? Últimamente vemos películas que no podemos diferenciar parecería entre el robot y el humano. Pero esa es la gran diferencia, ¿no? Y el otro tema es que el robot se descompone y lo tiramos. Tratemos que desde las políticas, ¿no?, cuando no funciona un docente, no hagamos más o menos lo mismo, ¿no? Pero por lo menos tratemos de evitar. La que sí. Este es el problema que tenemos. Tenemos un desencuentro fatal, entre familias, entre los más cerca me lo pusieron, gracias. Entre los docentes, entre los investigadores. No nos ponemos de acuerdo. Y en este desencuentro, los primeros perjudicados son los chicos y luego, por supuesto, nuestro futuro, ¿no?, está relacionado con eso. Entonces tenemos viejas y nuevas violencias, las viejas no las dejamos, lo que sigue. Miren este modelo, ¿no? Esto sería el formato real, no el bullying, no el ciberbullying abajo, en la base como que es mayoritario. Sí, lo más peligroso. Lo que más tenemos es conflicto, lo que más se da, y no lo resolvemos bien. Porque no lo resolvemos bien, nos escala a situaciones de violencia. Y de estas situaciones de violencia esporádica que no sabemos responder, nos escala después a bullying, acoso entre escolares, y a mobbing, acoso laboral, acoso moral. Y el correlativo es el ciberconflicto, la ciberviolencia y el ciberbullying o el cibermobbing o el network mobbing. Esto es lo que tenemos, pero por haber antes descuidado el inicio, porque no hacemos prevención primaria. Ese es el problema. La que sigue. Recomendaciones, además de las que tanto dio Lucio, ¿no es cierto?, como Teresa. Nosotros hablamos de un modelo multinivel justamente porque es un modelo complejo, para un fenómeno complejo. Entonces nosotros decimos, necesitamos apoyo individual a los estudiantes, estar muy atentos. ¿Cuándo? Cuando empieza el problema, cuando nos parece que pasa algo, hay que intervenir. Estos son los modelos, generalmente de sistemas educativos exitosos, intervienen inmediatamente cuando pasa algo. No esto que pasa a veces en algunas instituciones, ¿no?, donde se reúnen los docentes, miran a aquel alumno y dicen, ¿lo ves? Ese alumno va a tener problemas, ese alumno va a fracasar, ese alumno, ¿no?, como si fuera, ¿no?, una profecía. Nadie interviene, lo miramos y a fin de año decimos, no te dije que iba a fracasar, en vez de haber intervenido correctamente, ¿no? El tema del manejo de la sala de clase, no volvamos atrás. El manejo de la sala de clase, el docente debe gestionar la convivencia. ¿Para qué? Para que se pueda dar el hecho educativo, debe crear clima de convivencia. El directivo debe gestionar toda una institución. ¿Para qué? Para que se dé un proyecto educativo. El docente para que se dé su planificación, pero tiene que crear clima. Los últimos estudios nos están diciendo que el indicador que más influye en calidad educativa, este término que no estamos en desacuerdo, pero es el que más citan los responsables de las políticas, la calidad educativa, hoy está condicionado en primer lugar por el clima de convivencia. Antes eran otros elementos. Tenía que ver con la capacitación del directivo, de los docentes, con la inclusión de tecnologías, con el presupuesto. El tema del presupuesto es muy importante, pero también nos están mostrando de cuánto le vamos a poner a la educación. Tiene mucho que ver con esta frase de Derek Box que dice, si la educación le parece cara, pruebe con la ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que salir a solucionar lo que no pusimos en su momento, nos sale más caro. El tema de qué hacemos en toda la escuela, cómo organizamos toda una escuela, y el tema de la familia, diciéndole a la familia cuál es su rol, ¿no? Como hacen algunas instituciones que abren las puertas de la escuela, los necesitamos, los metemos a todos dentro de la escuela y después no sabemos qué hacer con ellos. Y a veces es mejor no tenerlos tan cerca. Y luego el tema del entorno.
Las escuelas no tienen que estar aisladas, no deben estar aisladas, deben participar de la comunidad, porque hasta ahora parece que nos hemos defendido, nada más, entonces nos quedamos cerraditos. La que sigue. Y ya terminamos más rápido. ¿No? Esto que les decía, el tema de la calidad educativa condicionada por la convivencia. Necesitamos trabajar con la familia, trabajar con los medios de comunicación. Nosotros ya hace rato estamos haciendo seminarios con los comunicadores sociales, porque nos boicotean toda la tarea si no tienen claro de qué estamos hablando. El mismo periodista que atendió un accidente de tránsito va y después le hace una entrevista al ministro de Educación o al... No es así. Y dice lo que le pareció. Y adentro trabajar con el currículum. Ponemos énfasis en el tema de la educación emocional, el desarrollo de la competencia social. Esto es un déficit pronunciado que a veces se quiere hacer algo pero queda como parche. Tiene que tener un lugar muy importante. Y luego el tema de la gestión, que para eso hay que capacitar. Abajo ponemos políticas públicas que vengan y que sigan, no que empiecen cada nuevo periodo de gobierno. Esto que solamente les importa la foto y huyen de la película completa y nadie entiende nada. Y formación permanente sobre estos temas. Seguimos. Y ya terminamos. Valores y competencias para una ciberciudadanía democrática. Este es el desafío. Ya se habló en varias oportunidades de la ciudadanía, de la construcción del nuevo ciudadano, que va acompañada con la construcción del ciberciudadano. Para eso se han desarrollado modelos, ¿no es cierto?, de etiqueta, cuál es el comportamiento en la red. Y luego permanentemente trabajar este tema de las emociones, empatía, asertividad, autoestima, comunicación, desarrollo moral, permanente. Pero la base de todo esto, que también algo se dijo, tiene que ver con los primeros, los valores. Pongámonos de acuerdo qué es lo valioso, qué es lo importante, y a partir de ahí apoyemos todas las iniciativas que tengamos. ¿A qué sigue? Construir entonces instituciones educativas emocionalmente inteligentes. La escuela hoy necesita de otra mirada. Antes hablamos de escuelas inteligentes, hoy hablamos de escuelas emocionalmente inteligentes. Antes hablamos de escuelas que tenían problemas de aprendizaje. La escuela tenía problemas de aprendizaje. Hoy necesitamos escuelas que estén permanentemente abiertas al cambio, a todo lo que está pasando. Muy atentas, investigadores. Yo tengo a veces docentes y profesionales como alumnos, ¿no? Y uno les pregunta, y muchas veces noticias que están relacionadas con la escuela y no tienen idea, no han leído nada, no interpretan nada. Por eso cualquiera viene con una noticia, y hoy hablamos de posverdad. Cualquier noticia, aunque sea falsa, ¿no?, se le da asidero. Parece que fuera cierta, la convierten en algo como cierto. Necesitamos los docentes ser más despiertos. Y lo que sigue, y esto es sensibilizarnos, ¿no?, ante esto. Esta frase de José María Toro, que me parece muy valiosa, ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde colocar su tristeza y su rabia, ¿no? O sea, ¿la escuela puede ayudar? ¿La escuela está solamente para llenar la cabeza o para algo más? Esta es la gran pregunta. Sí, terminamos. Sí. Me gasté todo. Sí. La que sigue. Miren esto, ¿qué necesita un ser vivo para vivir? Era la pregunta, ¿no? Escribe 3 elementos esenciales. Y el estudiante puso agüita, comida y amor. Y le tachó amor y le puso aire. Urgente, ¿no? Educación emocional para los docentes. Y la última, la última, y esto va para todos, conocer todas las teorías, dominar todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Necesitamos humanizarnos. Gracias.